Dios le bendiga, mis amados hermanos. Te habla tu hermano y amigo Pastor Michael Castro y bienvenido a la última reforma por aquí por ER Church Ministry/EDU. Y esta es tu clase semanal. Este lunes que pasó no pudimos tener nuestra sección de clase, ¿verdad? Zoom, estaban habiendo algunos tipos de problemas alrededor del país completo. Algunos estados lo habían corregido, otros no. Así que pues tomamos la decisión de grabarla y ponerla para esta semana. Esta semana vamos a estar tratando algunos temas bastante importantes, así que hoy vamos a estar tratando un tema bien importante titulado El Reino Solitario. Esto cubre la página desde la 207 hasta la 225 y comenzamos. Amén. Así que vaya conmigo en el libro de Panorama del Antiguo Testamento y vaya conmigo a la página número 207, la página número 207. Y esta semana nosotros vamos a estar tratando un tema que se titula Profecías durante Reino Dividido. Profecías durante Reino Dividido. Los profetas que ya a este punto el Reino del Norte se había ido a Asiria, a su cautiverio, y solamente quedaban dos tribus en el sur, las cuales eran Judá y Benjamín, ¿verdad? Conocido como una sola tribu llamada la tribu de Judá. Y en este momento pues vamos a estar hablando acerca de Nahum, el cual profetiza alrededor del 650. Su mensaje es dirigido directamente a Nínive. Y el gobernante era Manasés. Vamos a estar hablando acerca de Sofonías, profetizando alrededor del 635 directamente a Judá. Vamos a estar hablando de Jeremías, profetizando en el 626, profetizándole directamente a Judá. Y vamos a hablar acerca de Habacuc en el 609, profecía directamente a Judá. Así que de los cuatro profetas que vamos a estar tratando en esta hora, solamente uno no profetizó hacia Judá, sino, ¿verdad?, que fue Nahum, el cual le profetizó directamente a la capital de Asiria en aquellos tiempos, las cuales eran Nínive. Vamos a comenzar el tema hablando un poquito más sobre Nahum, ¿verdad? La semana pasada estábamos hablando cómo el Señor le mandó a los habitantes de Nínive un mensaje a través de el siervo Jonás, ¿verdad? Sabemos que Dios mandó a Jonás con un mensaje de juicio sobre la población de Nínive. Nínive, volvemos y recalcamos, era la capital de Asiria, ¿verdad? Entonces, a diferencia de lo que opinan muchas personas, el mensaje que Dios le dio a Jonás era un mensaje de juicio en contra de la nación de Nínive, o sea, la capital de Siria. Dijo, dentro de 40 días Dios va a destruir la tierra completa. En ningún momento Dios dijo arrepiéntanse, en ningún momento Dios dijo hay una escapatoria, sino que Dios proclamó juicio sobre aquella nación. Del corazón del hombre, del corazón de los habitantes de Nínive y del rey, nació el arrepentimiento, mi hermano, porque el propósito de Dios nos puede revelar lo que está a punto de acontecer, pero el sentimiento del arrepentimiento tiene que nacer de adentro de nuestros corazones para que el arrepentimiento sea genuino. La Escritura nos dice que un corazón contrito y humillado Dios no menospreciará jamás, Dios no puede desechar jamás. Entonces hay veces en las cuales Dios manda un mensaje de juicio, un mensaje de corrección, con el simple y sencillo fin de que usted y yo nos arrepintamos. Recuerde esto, si usted va a predicar un mensaje de corrección y su fin y su norte no es el arrepentimiento de las almas, usted está perdiendo el tiempo como maestro, como pastor y como predicador. El mensaje más fuerte de la historia, el norte de ese mensaje siempre debe ser el arrepentimiento de las almas. Así que vamos a hablar acerca de Nahum. El autor se identifica como Nahum de Elcos. El nombre Nahum significa consolador. Aunque Nahum no data su mensaje mediante reino de alguno, es bastante segura la fecha. Se cree que Nahum fue escrito alrededor del 650 a.C. Ello se basa en el contenido del libro. El mensaje de Nahum declara juicio sobre Nínive, lo que sucedió en el 612 a.C. El libro de Nahum fue
fue escrito alrededor del 650 y profetizaba un juicio en contra de Nínive, el cual no se llevaría a cabo hasta el 612 a.C., con todo y que Dios había mandado a Jonás. Dios vuelve y llama al profeta Nahum para profetizar lo mismo que Dios les reveló a Jonás. Ahora bien, la diferencia entre la profecía de Jonás y la profecía de los tiempos de Nahum es que en los tiempos de Jonás se habían arrepentido de sus pecados y se habían tornado de sus obras. En los tiempos de Nahum, el pueblo le hizo caso omiso a la voz de Dios y continuó pecando y haciendo lo que le daba la gana. El mensaje dice, el mensaje que Nahum declaró sobre Nínive lo sucedió en el 612 a.C. Por ello, el mensaje tuvo que ser dado antes de esta fecha. Además, Nahum usa la ilustración de la destrucción de la ciudad de Tebas. La destrucción de esa ciudad tuvo lugar en el 661 a.C., de manera que la redacción de este libro tuvo lugar en algún tiempo entre estas dos fechas. Ahora bien, el propósito de Nahum fue llamado a proclamar un mensaje de juicio sobre una nación que anteriormente había recibido una revelación del verdadero Dios. Los asirios con su capital en Nínive eran los destinatarios de este mensaje. Habían oído acerca del verdadero Dios por medio del ministerio de Jonás. Desde aquel entonces seguían pecando a pesar de la luz del conocimiento revelado. Y algo lo cual nos llama la atención y nos pone a pensar a la comunidad teológica es cómo el propósito de Dios en el Antiguo Testamento a simple vista parece ser solamente con el pueblo de Israel. Pero cuando tomamos una mirada un poquito más detallada hacia la manera en la cual Dios trabajaba y por ejemplo en el libro de Nahum y en el libro de Jonás, ¿qué tiene que Dios estarle mandando un mensaje directamente a los enemigos del pueblo de Israel, o sea, de las 10 tribus del norte? Un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué Dios se empeñaba en tratar con esta nación? Bueno, Dios nos quería enseñar desde el Antiguo Testamento que su plan no era solamente con el pueblo de Israel, como antes nosotros hemos estudiado. El plan de Dios desde Génesis 1 al capítulo 11 era con la humanidad completa. El plan de Dios siempre ha sido con la humanidad completa. Lo que pasa es que dentro de las dispensaciones Dios pone en alto su plan abiertamente con la humanidad completa y decide traer la salvación a través de los judíos. Las escrituras mismas dicen que la salvación vino por los judíos. O Dios tuvo que santificar un pueblo, separar un pueblo, librarlo, limpiarlo, moldearlo, para entonces llevarlo a una plataforma en la cual ellos pudieran ser de bendición para las naciones completas y los pueblos. Pero antes de llegar a eso, Dios tenía que moldear a su pueblo. Ahora, dentro del plan amplio de Dios moldear a su pueblo Israel o Judá, ¿verdad? Podemos ver actos de soberanía de Dios y lo que aconteció con la nación de Asiria, o sea, en específico su capital Nínive, fue un acto de soberanía de Dios. Aunque el propósito de Dios no era dirigido hacia los gentiles, Dios hace un alto en su plan con el pueblo de Israel para decirnos: todavía a mí me interesan los gentiles. Mi plan es con toda la humanidad. Las escrituras dicen porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, para mostrarte este plan, yo voy a tratar con la nación de Nínive, voy a tratar con ellos. Mi voluntad es que se arrepientan. Mi voluntad es que se vuelvan de sus malos caminos. La Biblia dice que si el impío se apartare de sus malos caminos, ninguna de sus impiedades le será de obstáculo para ser levantado o para ser perdonado. Así que Dios nos muestra ese ejemplo en el libro de Nahum, aunque aquel pueblo volvió a su pecado. En el capítulo 1 del libro de Nahum podemos ver el Dios del juicio, podemos ver un Dios el cual ya había advertido un juicio, ahora está listo para manifestarlo. Luego en el capítulo 2 podemos ver la ejecución del juicio de Dios y finalmente en el capítulo 3 la vindicación del juicio de Dios, o como se le llama en la comunidad teológica, una promesa futura. La palabra clave en el libro de Nahum es la venganza de Dios. Así que si es cierto que Dios es amor, también la Escritura dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero dentro de la justicia de Dios, la cual es uno de los atributos de Dios,
tiene que haber un momento en el cual se manifieste la justicia de Dios. Y parte de la justicia de Dios es la venganza y los juicios del Señor. Ahora usted se preguntará, pero pastor, ¿por qué nosotros vengarnos es malo? Bueno, cuando nosotros nos vengamos humanamente y físicamente en este mundo, lo más probable es que nosotros no vamos a actuar con justicia. Si Dios decide vengarse, su venganza siempre va dirigido juntamente con su justicia y su equidad. Y eso nos lleva al libro de Sofonías. El libro de Sofonías comienza su obra remontando su linaje hasta su bisabuelo Ezequías. Por ello, era del linaje real y pariente del rey reinante Josías. Data su profecía durante los días del rey Josías, lo que situara su tiempo del ministerio alrededor del 635 a.C. El propósito del libro de Sofonías fue citado por Dios para ayudar al piadoso rey Josías en su intento de hacer volver a Judá a Dios. El mensaje de Sofonías reveló, sin embargo, que ya era demasiado tarde para la nación de Judá. Se avecinaba el juicio, aunque algunos individuos podían aún ser salvos. Ahora bien, esto, y usted dice, pero pastor, ¿por qué estamos hablando de que ya era muy tarde para la nación de Israel? Ahora bien, todo en la tierra está condicionado y esto es lo que podemos aprender del libro de Sofonías. Hay una ley la cual se llama la ley de causa y efecto, ¿verdad que sí? La ley de causa y efecto. Todo efecto tiene que haber tenido una causa, ¿verdad que sí? En este momento podemos ver el efecto de la vida del pueblo de Israel hasta ese punto. Su denigración moral los había llegado a tal punto de que ya era muy tarde para trazar los planes de Dios. Dios trata con el ser humano, pero tiene que llegar un momento en el cual su corrección tiene que ser manifestada. Ahora bien, no quiere decir que era muy tarde para el arrepentimiento del pueblo, entre tanto lo que es la salvación. No quiere decir que era muy tarde para el arrepentimiento del pueblo y que aunque tuvieran que pagar el efecto de la causa que fue su pecado, podían ser salvos. Ya era muy tarde para librarlos de un cautiverio. Por ejemplo, mi hermano, en el momento en el cual usted agarra una pistola y usted mata a alguien, ya es muy tarde para que Dios lo libre de la cárcel. ¿Por qué? Porque el efecto de la causa, ¿cuál fue la causa? La causa fue el asesinato. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser que usted tiene que cumplir con las leyes terrenales y tiene que ir a la cárcel. Si usted mató a alguien y hay evidencia, no ore al Señor para que lo libre de la cárcel, aunque Él es misericordioso y puede hacerlo. Usted también tiene que cumplir con las leyes terrenales. La Biblia nos dice que si el ladrón se arrepintiera de su maldad y devolviere la prenda hurtada, quiere decir que el ladrón tiene que pagar las consecuencias de su maldad. Ahora bien, cuando digo que es muy tarde, si usted comete un asesinato, es muy tarde para que quién sabe Dios lo pueda librar de ir a la cárcel. Usted va a tener que ir a la cárcel, es lo justo. Pero usted no está muy tarde para la salvación. Lo más importante no es que usted esté en la libre sociedad, lo más importante no es que usted esté en la comunidad, lo más importante es que usted sea libre en alma y espíritu. La Biblia nos habla acerca de Pablo y de Pablo y Silas, el cual estaban encarcelados y de momento dentro de sus cadenas, aunque estaban encarcelados de mano y de pie, eran libres para adorar el nombre del Señor y aquella adoración los libertó incluso dentro de la cárcel. Amén. Y no tan solo a ellos, sino que llevó a la libertad del carcelero romano, el cual estaba a punto de cometer suicidio, y Dios le liberta también. O sea, eso se llama libre en cadena. El libro de Sofonías nos habla de cómo ya era tarde para librarse del cautiverio, pero no era tarde para hacer la paz con Dios y adquirir la salvación del alma. El propósito de Dios no es solamente la sanidad. Muchas veces tenemos un enfoque en la sanidad divina y nos enfocamos tanto en los cultos, en la sanidad, y lo cual es algo muy bueno. La sanidad divina, Dios todavía tiene el poder para hacerlo. Pero el plan de Dios no es la sanidad de este cuerpo corruptible, aunque Él es el médico por excelencia. El plan de Dios es la salvación del alma, la sanidad de un cuerpo espiritual corrompido por causa del pecado. Así que nuestro enfoque no debería ser los vituperios o las consecuencias que tuviéramos que pagar en esta tierra, sino el premio del supremo llamamiento, como dice la Escritura. A veces nos enfocamos y decimos, Señor, estás pasando por una condición de salud,
es un efecto de la causa. ¿Cuál es la causa? Quién sabe, utilizaste drogas que no debiste haber utilizado en tu juventud. Ahora estás pagando las consecuencias. Quién sabe, estás pagando una manutención fue de un matrimonio que tuviste antes o de una metida de pata, ¿verdad? Como lo decimos en el barrio, que tuviste, un ups de eso que tuviste. Aunque Dios te perdonó por el adulterio, tienes que pagar unas consecuencias, ¿verdad que sí? Entonces, Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a levantarnos, pero muchas veces es muy tarde para prevenir las consecuencias de nuestras acciones. Como criaturas con libre albedrío, somos libres para tomar acciones, pero también con esa libertad viene una responsabilidad de que, así como somos libres para tomar nuestras decisiones y nuestras acciones, asimismo somos libres para asumir las consecuencias de nuestras acciones. Para el pueblo de Israel ya era tarde librarse del cautiverio, pero todavía no era tarde para volver a Jehová. Y el Señor le manda ayuda al rey justo llamado Josías, con lo más probable su primo llamado Sofonía, que también era de la casa del rey Ezequías, para traer un mensaje de arrepentimiento a un pueblo el cual todavía tenía oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Dice, en el capítulo 1, del capítulo 1 al 2, podemos ver el juicio avecinándose sobre la nación de Judá. Luego del capítulo 2 podemos ver el juicio avecinándose sobre las naciones circunvencias. Luego en el capítulo 3 podemos ver el juicio avecinándose sobre la nación de Judá. Y luego en el capítulo 3 del 9 al 20 vemos las bendiciones venideras sobre todas las naciones. Eso me llama la atención de que cada vez que Dios le llama la atención al pueblo, cada vez que Dios reprende al pueblo, Dios también termina la corrección con una esperanza. Y yo creo que esto debe ser un gran ejemplo para el método de nuestra predicación moderna. Todo mensaje de corrección tiene que ser acompañado con un mensaje de esperanza. Todo mensaje de corrección tiene que terminar en la cruz de Cristo. Un profesor de predicación en una ocasión nos enseñó, y siempre atesoramos esta palabra, y nos decía que todo buen mensaje termina en la cruz. Y cuando hablamos acerca de la cruz es la proposición del Evangelio y el poder del Evangelio sobre nuestras vidas. Y entramos al próximo libro. El próximo libro que vamos a estudiar es el libro de Jeremías. Es el libro de Jeremías, el capítulo 32 del libro. El libro de Jeremías era sacerdote hijo de Hilquías y vivía en la ciudad sacerdotal de Ananot, situada a unos pocos kilómetros del norte de la ciudad de Jerusalén. El ministerio de Jeremías duró unos 50 años y cubrió los reinos de 5 reyes. Su ministerio duró 40 años en Judá, desde el 626 al 586. Y después de ello en Egipto, donde ministró en medio de una rebelde remanente. El ministerio completo de Jeremías duró alrededor de 50 años y 10 años, o duró 40 años cuando en el final del reino independiente, ¿verdad que sí? Y duró 10 años cuando el reino ya había sido destruido, profetizando desde la tierra de Egipto, la cual Jeremías fue llevado de una manera forzosa. El propósito del libro de Jeremías son los mensajes de Jeremías fueron dados a los reyes gobernantes y al pueblo de Judá. Su mensaje estaba cargado de juicio irreversible sobre Judá. Volvemos y utilizamos esa palabra. Ya era muy tarde para evitar el cautiverio y el juicio que Dios iba a enviar. Nunca dentro de las Escrituras nos ha dicho que es muy tarde para el arrepentimiento. Mientras hay vida y esperanza, al menos que la persona no cometa blasfemia contra el Espíritu Santo, como lo explicó Cristo. Mientras tienes vida, tienes esperanza. Esto lo ganó caracterización como el profeta de los lloros o el profeta llorón. La mayoría del pueblo menospreció y rechazó su mensaje. Estamos hablando de un pueblo arrogante, de un pueblo el cual había visto el destino de las 10 tribus del norte, cómo habían sido llevadas a Siria, cómo habían sido destruidas. Y dentro de ese orgullo, el pueblo de Israel se dedicó a mofarse de los profetas y a resistir la palabra de Jehová. El pueblo se mofó de él, le llamó el
profeta llorón, lo menospreció y lo rechazó hasta tal punto que uno de los gobernantes llegó a meter a Jeremías dentro de una cisterna. La introducción y podemos ver el carácter de Jeremías. El carácter de Jeremías es bien diferente al carácter de los profetas modernos. Los profetas modernos necesitan pleitesía, necesitan que le tire la alfombra roja. Podemos ver a uno de los más grandes profetas dentro de la historia completa de la Biblia siendo metido dentro de una cisterna y luego siendo llevado a Egipto en contra de su voluntad. En el capítulo 1 tenemos básicamente la introducción, en el capítulo del 2 al 45, profecías contra Judá y Jerusalén, del capítulo 46 al 51, profecías contra varias naciones gentiles, y en el capítulo 52 tenemos un suplemento histórico. La palabra clave del libro de Jeremías es el nuevo pacto. Ya el Señor estaba empezando a decirle a su pueblo de que habían tomado un hermoso pacto antiguo llamado la ley mosaica, el cual se le había dado al pueblo para preparar su corazón para un pacto mayor llamado el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y lo habían tomado en una simple religión repetitiva. El Señor le dijo, básicamente voy a voltear la religión al revés y los voy a hacer allegarse a mí con un espíritu limpio y con un corazón afable. Hermano, podemos ver eso manifestado hoy en día. No, muchas veces nos hemos convertido en cristianos mecánicos en las cuales repetimos cosas que ni siquiera sabemos lo que significan. Pero como nuestros padres no lo enseñaron, tengo que repetirlo. Practicamos cosas que ni siquiera sabemos lo que significan. Pero como nuestros padres lo practicaron, tenemos que practicarlo. Y parte del propósito de la reforma es llevar al pueblo a no repetir lo que se nos enseñó, sino a repetir lo que nos enseña las Escrituras. ¿Sabe? El hombre puede cometer 1000 errores. Y no estamos diciendo que todo lo que se nos enseñó, quién sabe, no tenga validez. Estamos diciendo que tenemos que pasar todas las enseñanzas por medio de un sedazo bíblico. Denominaciones tienen alrededor de 100, 200, 300 años, pero la palabra del Señor tiene en nuestras manos más de 2000 años, educando a generación tras generación y trayendo el mismo mensaje, que esto no es en base de prácticas muertas religiosas, sino que es a base de una relación viva con Dios y una relación dentro de lo que es el nuevo pacto, nuestro corazón afable y nuestro corazón entregado al servicio del Dios soberano y todopoderoso. Cuando estudiamos acerca de los últimos días del reinado de Judá, podemos ver el rey Manasés desde el 697 al 642. El profeta enviado a Manasés fue Nahum. Después vemos a Amón, el rey Amón del 642 al 640, y todo esto nos habla del reinado de Judá. Y luego podemos ver a Josías, al rey Josías del 640 al 609. Profetas durante el periodo de Josías fueron Sofonías y Jeremías. Después tenemos al rey Jocás del 609 al 598. Los profetas los cuales profetizaron a él fueron Habacuc, Jeremías y Daniel. Y ahí es que se lleva a cabo la primera deportación. La primera deportación se llevó a cabo durante el 605, y ahí durante la primera deportación se llevaron la crema, lo mejor de lo mejor. Entre ellos fue llevado Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Luego se levanta Joaquín en el 598 al 597. Jeremías continúa su ministerio y el profeta Ezequiel, y se lleva a cabo la segunda deportación en el 597 y se toman rehenes incluyendo a Ezequiel. La primera deportación se llevaron a los inteligentes, a los hermosos para servir en el palacio del rey. En la segunda deportación se llevaron a los principales del pueblo, sacerdotes y personas que tenían talentos. Luego tenemos al rey Sedequías en el 597 al 586. Podemos ver cómo el profeta Jeremías termina lo que se llama el periodo profético en este tiempo, y se lleva a cabo la tercera y última deportación en el 586, y se toma rehenes. Jerusalén es destruida, el templo es quemado en fuego y todos los utensilios son llevados a
Babilonia. En esa deportación ahí fue que verdaderamente llegó la destrucción fuerte, rompieron las murallas, quemaron el templo, se llevaron todos los utensilios y básicamente quienes únicos quedan en ese momento en Jerusalén eran las viudas, los pobres y los enfermos. Aparte de eso, todo aquel que tenía poder de reconstruir la ciudad o poder militar fue llevado a Babilonia para pasar los próximos 70 años dentro del cautiverio. Y esto nos lleva al profeta Habacuc. El profeta Habacuc no se identifica. ¿Qué dice? El profeta Habacuc no se identifica ni por el linaje familiar, ni tampoco siquiera por el lugar de residencia. Se refiere a sí mismo como profeta y parece que era reconocido como tal, por cuanto su mensaje provocaba una respuesta. También las dos notaciones musicales podrían sugerir que era miembro del coro del templo y por ello un levita. Vemos el ministerio del profeta Habacuc. Habacuc no era, quién sabe, no estaba en la posición para asumir esta posición profética, pero dentro del periodo de los profetas vemos como Dios llama a personas que ante los ojos del pueblo eran insignificantes. Jeremías era apenas un niño de alrededor de 14 años de edad. Jeremías tenía alrededor de 14 años de edad cuando Dios lo llama a un ministerio profético. Vemos a Habacuc como era simple y sencillamente un levita cantor y Dios lo saca ahí y lo lleva a un ministerio profético. O sea, la posición que tú ocupes ahora mismo, la posición eclesiástica que nosotros tengamos, eso no vale nada ante la presencia de Dios en el momento de Él utilizarse. Dios usa a quien Él quiera y como Él quiera. Se asigna una fecha del 609 a.C. a ese libro, aunque Habacuc no daba ningún reinado específico. La referencia de los caldeos o babilonios indica que el tiempo de su ministerio fue probablemente antes de la invasión de Babilonia de Palestina. Situar al profeta en tiempos de Joacim, poco antes de la muerte de del piadoso rey Josías. El mensaje de Habacuc pondrá la importante cuestión de cómo la paciencia de Dios con el pecado puede relacionarse con su santidad. El diálogo entre el profeta y Dios da una comprensión acerca de esta cuestión para todos los tiempos. El pueblo de Judá, pecaminoso y transgresor, era una preocupación para Habacuc. Su angustia queda registrada en una conversación con el Señor. Dentro de los profetas, me llama la atención cómo Dios busca utilizar a hombres quebrantados. Podemos ver, las escrituras nos habla de cómo los cantores guindaron sus arpas junto al río Quebar y los babilónicos le decían, cántenos de esos himnos famosos que hemos escuchado de Sion, cántenos. Y decía, ¿cómo habremos de cantar himnos de Sion? ¿Cómo esta gente nos dice que cantemos himnos de Sion cuando estamos en otra tierra, cuando Jerusalén ha sido destruida, cuando las murallas han sido quemadas a fuego? ¿Sabes que dentro de aquellos cantores junto al río Quebar se encontraba un joven llamado Ezequiel? Ezequiel, un joven llamado para el sacerdocio, un hombre quebrantado, Dios lo llama, y le da una de las más grandes revelaciones como la revelación del carro de Dios, en las cuales se nos introduciría la persona de los serafines y la persona de los querubines. El trono de Dios podemos ver en descripción como ninguna otra persona lo ha descrito dentro de las escrituras del trono de Dios. Un hombre quebrantado por el sufrimiento de una nación y por las consecuencias del pecado. Asimismo, como Ezequiel estaba quebrantado por las consecuencias que el pecado del pueblo los había llevado, Habacuc era un hombre el cual tuvo una conversación con Dios acerca del pecado del pueblo y las consecuencias que el pecado del pueblo los había llevado. Del capítulo 1 podemos ver que Habacuc y Dios, el primer diálogo. Podemos ver otra conversación entre Habacuc y Dios, el segundo diálogo, y en el capítulo 3 podemos ver una conversación entre Habacuc y Dios, alabanza y oración. Aunque Dios habla con Habacuc, luego Habacuc, Dios habla con Dios, termina en una profunda comunión entre Dios y Habacuc y una promesa de restauración futura. Amén.
Para la semana que viene entraremos comenzando por la página 225, culminaremos el proceso de los profetas y estudiaremos las profecías durante el exilio. Profecías durante el exilio. Si no me equivoco, nos queda una más. Déjeme decirle, sí. Estudiaremos desde la página 225 hasta la página 238, donde comienza el grupo 4, que se llama Los Profetas después del exilio. La semana que viene vamos a estar estudiando profecía durante el exilio. Amén. Así que pendiente a Google Classroom, postearé la asignación para esta semana. Dios le bendiga.